La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos. Se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo Te Llama, te acerca a Dios. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. 9, versículo 1. Traje una Biblia, hermanos, que es versión diferente, pero es la misma palabra, ¿verdad? Se lo explico porque me trae unas palabras muy interesantes. Lo voy a leer, pero es la misma palabra, nomás que es con un significado más claro. Entonces, para que no vaya a pensar que es una Biblia rara, sino que es ¿cómo se llama? El idioma actual que nosotros hablamos, y toda la que usted tiene es 1960. Entonces, nomás hoy traje esta y para explicarle, ¿verdad? Y usted con la vista iba leyendo. Capítulo 9, el verso 1 de los Hechos dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días, sin comer ni beber. Amén. Hasta ahí nada más puede sentarse. Ya oramos, siéntese. Al leer estos versículos, hermanos, me interesó mucho, hermanos, algunas partes, ¿verdad?, donde aclara siempre
todo aquel que predica la palabra de Dios se recomienda que tenga varias versiones de Biblias. Que tenga varias versiones de Biblias para que pueda entender más de una manera clara una palabra. Porque en la Biblia que usted dice, y Pablo aún respirando amenazas de muerte. Aquí dice la Biblia que en cada palabra que mencionaba Pablo hablaba amenazas, dice. Mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Si ve que es diferente, dice allá, respirando aún amenazas de muerte. Aquí dice que en cada palabra había. Pero lo que queremos enfocar es, hermanos, es de que como Saulo, ¿verdad?, ese celo que tenía por lo de Dios lo ha llevado a tal grado, hermanos, que había caído en una ceguera espiritual. En una ceguera en la cual, hermanos, él ignoraba que en todo ese pensar, que en todo ese pensamiento, lo que estaba haciendo era, hermanos, en vez de construir, digamos, para que el reino de Dios se estableciese, ¿qué era lo que estaba haciendo Saulo? Destruyendo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la mayoría de nosotros, hermanos, venimos de una vida de religiosidad, donde nosotros, hermanos, peleamos por una creencia, peleamos por un objetivo que nosotros decíamos, es que esta es la verdad, esto es lo que me enseñaron mis abuelos, esto es lo que enseñaron mis padres. Pero lo lindo de todo esto es que de no haber, hermanos, tenido Dios misericordia de Saulo, ¿qué hubiera sido de su vida? Hermanos, a Saulo, hermanos, no lo hubiera parado nadie. Si usted lee los versículos anteriores, hermanos, del capítulo número 8 y la parte final, dice que cuando mataron a Esteban, dice la Biblia que Saulo estaba de acuerdo. Dice que Saulo dice que hasta le sostuvo las ropas a los otros para que los otros agarraran impulso para pegarle de buenas pedradas a Esteban. ¿Y qué era Esteban? Uno de los 7 diáconos, uno de los primeros evangelistas, con todo el poder y la autoridad y el poder del Espíritu Santo, hermano, lleno de Dios, a tal grado dice la Biblia que aquella gente, cuando estaba hablando de él, dice que veían una imagen como de un ángel al ver a Esteban. ¿Se ha preguntado usted cuántas cosas, hermanos, hubiese logrado hacer Esteban para el reino de Dios? ¿Cuántas vidas hubieran sido salvadas? ¿Cuántas vidas hubiesen sido restauradas a través del ministerio de ese gran hombre? Pero ahí vemos a Saulo, hermanos, que él estaba dando su voto, decía, mátenlo, mátenlo. Significa que la religiosidad, hermanos, nos puede llevar a nosotros a tal grado que la Biblia dice que el homicida se llama Satanás. El que mata es el diablo. Pero Cristo no vino a matar, ni vino a destruir. Su palabra dice en San Juan 10:10, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Significa que Saulo, sin darse cuenta, ¿de qué lado estaba? ¿Del lado de Dios o del lado del demonio? O sea, sin darse cuenta, Saulo estaba, hermanos, del lado, hermanos, del enemigo, matando a los creyentes, matando a los cristianos. Y si usted se da cuenta, Dios había dado una palabra a los apóstoles en 1:8, que cuando recibiesen el poder del Espíritu Santo, ellos llevarían el evangelio a Jerusalén, luego lo llevarían a Judea, luego lo llevarían a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿quién era el que no quería que se llevara el evangelio? El enemigo. O sea, el enemigo era el que no quería que se llevara el evangelio. Pero en cambio Dios había dicho, tiene que llegar ahí la palabra, tiene que llegar ahí el mensaje. En otras palabras, cuando usted ve oposición, cuando las puertas no se las quieren abrir de un hogar, cuando la gente no quiere venir, hermanos, usted siga cumpliendo la misión que Dios le ha dado de llevar el evangelio, de llevar el evangelio, de llevar el evangelio. Porque Dios tenía un plan para esa gente. Dios tenía un propósito. Ahora entonces, si ahora en Judea, recuerden, ahora en Judea habían matado a Esteban, ahora dice el diablo, bueno, ya matamos a este aquí, ahora hay que ir a buscar los otros que están en Damasco. Y ahí iba montado en aquel caballo. ¿Y quién era? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Entonces ahí yo estaba leyendo, hermanos, aquí el comentario,
hermanos, del versículo número 2, dice el versículo número 2, dice: le pidió cartas dirigidas a la sinagoga de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Llevarlos, apresarlos, amarrarlos, llevarlos como los más viles hechores, llevarlos, hermanos, y encadenarlos, llevarlos a Jerusalén. Significa que sus intenciones no eran buenas, pero era Dios que quería tal cosa. No, era el maligno que quería. Y dice aquí, hermanos, en el comentario, dice, hermanos, Saulo, dice, tenía un compromiso tan intenso con su fe judía que comenzó una campaña de persecución contra cualquier creyente en Cristo, o sea, los seguidores del camino de Jesús. ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué querían los judíos de Jerusalén perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias posibilidades. Dice, número 1, para arrestar a los cristianos que habían escapado de la persecución en Jerusalén. Número 2, para evitar que el cristianismo fuera difundido en otras ciudades importantes. Significa que, sin darse cuenta, el judaísmo estaba, hermanos, haciendo la labor del enemigo, que el evangelio no se difundiese. Significa que en el camino, en este camino de la obra de Dios, va a encontrar personas a usted que le van a decir: hey, ¿por qué andas predicando tanto, hombre? Descansa. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que el mensaje del evangelio no se difunda. ¿Qué va a pasar cuando usted invite a alguien y vamos a la iglesia y allí alguien le diga: no, mira, ¿para qué los invitas si nadie quiere? Mira cómo andan tratándote mal. El enemigo quiere que usted no siga difundiendo el mensaje del evangelio. Entonces eso era, hermanos, que el pueblo judío, dice, para evitar que el cristianismo fuera difundido en otras ciudades importantes, para evitar que los cristianos, hermanos, se siguieran avanzando, siguieran multiplicándose. Significa que de alguna manera muchas veces uno puede, hermanos, en vez de estar ayudando que el reino de Dios se expanda, en vez de que la obra de Dios siga adelante, uno puede estar de alguna manera, hermanos, evitando, por ejemplo, cuando usted no quiere una reunión en su casa. ¿Quién es el que no quiere que se haga una reunión en su casa? ¿Quién es el que no quiere que usted no predique? ¿Quién es el que no quiere que usted le sirva al Señor? ¿Quién es el que no quiere que usted se prepare? ¿Quién es el que no quiere que usted se bautice? ¿Quién es el que no quiere que usted acepte a Cristo? Ya se lo expliqué quién es, pero el Señor quiere que usted se entregue a Cristo esta noche. El Señor quiere que usted se reconcilie. El Señor quiere que usted le sirva bien al Señor. ¿Quién es el que quiere que usted no ore? ¿Quién es el que no quiere que usted lea la Biblia? ¿Quién es el que no quiere, hermano, que usted esté informado, preparándose? ¿Quién es el que no quiere que usted se prepare en un seminario de aprendizaje? ¿Quién es el que no quiere? No es su esposo ni su esposa, no son ni sus hijos. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando le dijo Pedro al Señor: pobrecito, ¿para qué vas allá? Le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. No era Pedro. No era Pedro, era el mismo maligno. Aquí no era Saulo, era el diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda, que quería detener el avance de la obra. Era el enemigo que no quería que el evangelio se siguiera proclamando. ¿Quién es el que quiere, hermanos, que las iglesias se dividan? ¿Quién es el que quiere, hermanos, que dentro del grupo, hermanos, del grupo que usted está trabajando siempre hay un rencilloso? ¿Quién es el que quiere? ¿Quién es el que quiere, hermanos, que dentro de la iglesia hayan hermanos chambrosos y mujeres chismosas? ¿Quién es el que quiere, hermanos, que haya gente calumniadora, gente problemática? ¿Quién es el que quiere? ¿Será que no hay problema que usted pueda solucionar en su familia? No hay problema, no hay nada difícil, hermanos, que no se pueda hacer. Todo es posible en el nombre del Señor. Todo tiene arreglo, todo se puede arreglar. ¿Quién es el que no quiere que usted esté con su esposa? ¿Quién es el que no quiere que usted esté con su esposo? ¿Quién es el que los quiere separar? ¿Quién es el que los quiere divorciar? ¿Quién es el que los quiere, hermano, ver peleando? La misma Biblia dice: no deis lugar al diablo. Cuando usted se pone a pelear en el hogar, cuando usted se pone a gritar el uno al otro, está dando lugar al enemigo.
enemigo. Cuando usted se divorcia, está dando lugar al enemigo. ¿Quién es el que quiere que usted agarre su maleta y le diga, pues yo no te voy a estar aguantando, Francisca? ¿Quién es el que quiere que agarre los 2 pantalones, hermano, y las 2 camisitas de Sherwin Williams? Como es pintor, ahí va el hermanito con su trajecito blanco de Sherwin Williams, su brochita y su rolito. Mire, hermano, ¿quién lo quiere ver así? El enemigo, que el Señor lo reprenda esta noche. Es ahí, para eso venimos a la iglesia, para aprender. Es el enemigo que quiere que usted esté, hermanos, como chuchos y gatos en la casa, enojado. Y la viejita está, no vayas a abrir la puerta ni te vayas a meter, quiero verte. Y uno está allá. ¿Quién quiere ver a uno en el sofá y otro, hermanos, allá? El enemigo. Entonces uno sabiamente, entonces uno va viendo, ¿verdad? Entonces aquí imagínense, por eso es de que la religión, hermanos, la religión no ayuda a nada. Aquí lo que nos va a ayudar es una conversión genuina, una conversión verdadera. Pero usted puede decir, pero yo ya no soy religioso, ya me convertí a Cristo. Pero cuando nuestras acciones, cuando accionamos, hermanos, como antes. Accionamos como cuando vivíamos en la religión. Pero cuando uno, hermanos, está convertido verdaderamente, uno ya no acciona como accionamos en la religión. Uno acciona como persona nacida de nuevo, lavada con la sangre de Cristo, restaurada por el poder del evangelio de Jesucristo. Y eso es bien peligroso, hermanos, que uno pueda pensar que uno, ¿verdad?, estando dentro, y uno dice, no, yo no soy religioso, ya, hermanitos, sin darse cuenta, uno puede ser, porque usted se da cuenta, hermanos, todo este grupo del judaísmo decían que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y ellos decían, mi padre es Abraham. ¿Y qué querían hacer con el Señor Jesús? Matarlo. Matarlo significa que por sus creencias, imagínense que veían más importante el sábado que el hambre de los discípulos. ¿Y esto por qué están comiendo? Hoy es sábado. ¿Qué es eso? Religiosidad. ¿Por qué están comiendo si hoy es sábado? Hoy no se debe comer. Imagínense que preferían ver que se muriera, pero guardar el sábado. La religión, hermanos, de la creencia, hermanos, del grupo ¿cómo se llama? Creo que los testigos contra Jehová, porque no son de Jehová, hermanos, porque son contrarios a la verdad. Que pueden ver a un hijo, a un familiar que se está muriendo y no le pueden dar transfusión de sangre, prefieren que se muera. ¿Será que Jesucristo actuaría de la manera igual, hermanos? ¿Sería que Jesucristo actuaría que dice, no, es que yo no puedo, hay que se muera? No, yo no le puedo pasar, ¿cómo no? Dele todo, después no importa que después quede con un suerito y ahí quede ahí el puro, pero es que dale vida a este. No fue eso lo que hizo Cristo en la cruz, derramando su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Pero es triste, hermanos, y así hay muchas creencias, hermanos, tremendas que el judaísmo tenía. Que imagínense, si no se lavaban las manos, no comían. No, hombre, hermanos, y con aceite, grasa del carro más rico se sienten los tacos, hermanos, con grasita y aceitillo ya. No, hombre, hermano, pero eso no comían. Mira, no se lavan las manos tus discípulos para comer, están endemoniados. Hay que tener mucho cuidado, hermano, uno puede caer en la religión. Siempre he dicho yo, nosotros tenemos nuestras costumbres, hermanos, como crecimos, hemos creído en el Señor, hemos creído en Dios, pero usted no puede votar a alguien solamente porque no se amarra la cabeza. O un hermano por algo. Mire, yo ahorita estos días me he dejado crecer la barbita unos días. O sea, hice un compromiso con Dios y le dije, Señor, me voy a dejar unos días. Pero donde yo nací, hermano, espiritualmente, no podía tener ni bigote. No podía. Yo me acuerdo de cuando yo llegué, hermanos, yo solo lo he predicado muchas veces, me estaba haciendo yo así, hermano, me dijo, ¿y esos pelitos? No, aquí estoy, no, si quiere servirle a Dios, cero, me dijo. De ver, pero como yo quería servirle a Dios, yo me los quité. Pero no es pecado. Sino que lo que quiero que usted entienda es que uno, hermano, puede caer en la trampa, que pueden haber tradiciones. Y el Señor les dijo, hermanos, el Señor les dijo a la gente, al judaísmo, les dijo el Señor en la cara, ustedes han abandonado la verdad por vuestras tradiciones de los hombres.
Hay cosas que son tradiciones humanas. Por ejemplo, el amarrarse la cabeza no es una tradición humana, es bíblico. Pero no condena tampoco a la que no se amarre. Porque puede andar un hermano que ande con la cabeza amarrada, puede ser hija del diablo. Aleluya, dele palmas al Señor, hermanos. Si eso es lo que uno ya tiene que llegar a entender. Pero nosotros, nuestra costumbre, ya cuando va a servir, pues para cuestión de orden y por los débiles, no voy a hacer que haya una hermana débil. Mire cómo la pusieron con la cabeza pelona, y esa hermana puede juzgar y puede pecar. Entonces, por eso cuando va a servir, va, hermanita, amarre la cabecita por los débiles. Pero no significa que hermano que deba ir al infierno solamente porque no se amarra la cabeza. O a un hermano porque no se corbata. Yo una vez escuché a un hermanos, es tanto la religiosidad, yo no sé si usted se acuerda, y mire, y es de valiente saber reconocer. Me acuerdo que, hermano, según la historia, el hermano G. Ávila decía que la televisión era el cajón del diablo. ¿Se acuerda? O sea que uno de alguna manera puede pronunciar, y uno es humano y puede cometer un error. Hermano G. Ávila decía él, es que la televisión es el cajón del diablo. Y voy a ver a través de ese cajón del diablo, mire cuánta gente ha sido bendecida a través del mensaje del evangelio. Sino que las cosas pueden ser utilizadas por el diablo, pero usted también las puede revestir, porque usted también era siervo del diablo, pero ahora es siervo de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros éramos, hermanos, cajón del diablo? ¿Cuántas, hermanos, mujeres eran las cucarachas del demonio? ¿Cuántos hombres, hermanos, asesinos, ladrones y cuánta cosa? Pero si uno se mete en la religiosidad, y esa era la creencia de los judíos, que solamente ellos, los gentiles, no decían, esos son unos cerdos, esos no tienen derecho. Pero el Señor dijo, también tengo otras ovejas, y esas otras ovejas también deben tener su pastor. Esas otras ovejas también van a tener su líder. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Si nos ponemos a eso, imagínense, hermano, nadie va a servir a Cristo entonces. Nadie. Pero después el hermano G. Ávila reconoció. Después reconoció y dijo, es que eso es lo lindo, que uno puede en un momento determinado pronunciar algo y después es de valiente decir, hermano, discúlpeme, me fui mal, pues usted sabe. O sea que el hecho de que aunque un hombre sea ungido, aunque un hombre ore y ayune, hermano, esté puesto a un error. Después escuché a otro predicador que decía, mire, decía, allá andan predicando con camisa cuta. O sea, decía que andaban con camisas hasta acá, y esto y lo otro, ¿verdad? Porque el hermano G. Ávila siempre andaba con las camisitas acá. Pero la pregunta es la camisa manga larga el que hace los milagros o la camisa corta? No. Con esto no estoy diciendo también que usted va a venir enchorado a la iglesia, va a venir con skinny jean y con unas camisas enlicradas y enseñando los pezones así, el hermanito, tremendas chibolotas del pecho. Como que fueran nances. Sino que todo ubicado en la línea de Dios, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que usted entienda es de que no es la ropa, no es el ropaje, no son los zapatos. Aquellos hombres del ayer no tenían trajes, hermano, no tenían combinaciones. Dice la Biblia que Juan, su vestidura era pelo de animales, su comida era miel silvestre, pero cuando venía y hablaba había poder de Dios. Las almas se convertían, las almas eran restauradas, las vidas eran cambiadas por el poder de Dios. Es ahí entonces donde uno tiene que entrar, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó con ese mismo hermano que yo lo escuché en un mensaje diciendo, allá andan predicando con camisas sin mangas? Y me acordé del hermano G. Ávila yo. ¿Y sabe qué días después cómo andaba el predicador con camisas sin manga también? Por eso es que en la vida a veces uno tiene que tener mucho cuidado y decir, de esa agua no voy a beber. Porque el día de mañana te puede poner el Señor, beba. No, pero es que no quiero, le digo que bebo malcriado. Y te ponga el pie. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque aquí vamos en la línea. Imagínense, hermanos, aquí uno va en esa carrera, uno va caminando, hermanos. Entonces es ahí donde entonces la religiosidad uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque uno puede condenar, uno puede sentirse que la iglesia es el único nombre. El nombre no importa, lo que importa es Jesucristo en nuestra vida y que hayamos experimentado una verdadera conversión. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que en ese camino donde iban se le apareció Cristo. ¿Y qué le dijo a Cristo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?
¿Qué hubiera dicho Saulo? Pero Señor, si yo no te estoy perdiendo, al contrario, estoy peleando la batalla por ti. No. La vida de religiosidad, hermano, no estamos peleando por Cristo. ¿Se acuerda cuando encontraron a aquella mujer en el mismo acto del adulterio? ¿Qué decía, hermanos, el Antiguo Testamento? ¿Qué decía Moisés? Que debía ser muerta instantáneamente a pedradas. Si nos mantenemos y nos apegamos ahí a ello, merecía morir. Pero Cristo usó la misericordia. Cristo se fue al amor y dijo: es un alma que necesita. Dijo: ¿saben qué? Hagamos algo. Digo, estoy palabraseando. Hagamos algo. Y dice: Señor, ¿saben qué? Si hay alguno que está limpio, pues arrójele la primera pedrada a esta viejita. Es culpable, pero hay alguno limpio acá. Y pero entonces, aquí huele medio raro. Aquel que está allá se ve medio tremendo. Aquella también. No, mejor vámonos. No. Ahí vea qué hace usted con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque, hermanos, ¿quién es aquel, hermanos? ¿O quién es aquella que puede decir, verdad? Yo soy la única, yo soy el único. No. Aquí todos vamos en la colada buscando a ver cómo llegamos a entrar al reino de Dios. Vamos buscando la salvación, buscando entrar al cielo. No es otra la meta, tratar de entrar al cielo. Eso es lo que estamos tratando de ver, cómo entramos. Entonces, pero lo maravilloso aquí, fíjate que yo estaba leyendo y dice que el verso 3: al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él y le dijo: Saulo, Saulo. Y cayó al suelo y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero le dice: ahora levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que tienes que hacer. Significa que en ese momento, hermanos, Saulo, hermanos, tuvo una experiencia maravillosa. Pero quiero que lea algo. Fíjate que en esta Saulo no tuvo una visión, sino que Cristo resucitado en persona se le manifestó. ¿Sabía eso usted? Esto no fue una visión nada más. Pero la pregunta sería: ¿cómo a una persona tan tremenda, tan religiosa y que estaba causando tantos problemas, el Señor se le va a manifestar de tal manera? Es de que la gracia, hermanos, es infinita y uno no logra entender. ¿Se acuerda cuán desgraciados éramos usted y yo, hermano? ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda, hermanos, cuando bailaba pelado usted allá en la disco? Hermano, yo iba a un lugar que le decían el Coco Loco y me guindaba desde un tubo, hermano. Pero yo andaba con ropa, iba al baile nada más. Pero me quitaba la camisa y ahí como que era chango guindado. Pero porque había mujeres en aquella jaula, yo bailaba, ya te imaginas. No, hombre, hermano. Pero ese Dios de misericordia, ese día 3 de diciembre, 5 de diciembre, viernes 5 de diciembre del 2003, con toda esa vida de desgracia, con toda esa vida, hermanos, tremenda, viene Dios, me salva a las 10 de la noche y a las 12 de la noche me bautiza con el Espíritu Santo. Y a las 12 de la noche estoy hablando en lengua yo, hermanos, y me empieza a mostrar maravillas el Señor. Y digo yo: ¿pero quién soy yo? Y los hermanos me abrazaban, me dicen: hermano, usted ha recibido la promesa. ¿Cuál promesa? Decía yo. Yo no sabía que era promesa. Fue bautizado, hermano. Y yo decía: ¿qué es eso? Porque habían personas que llevaban años, y hay personas que llevan años, aún pastores, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, el poder de Dios, la unción del poder, hermano, para mantenerse y llevar el mensaje del Evangelio a las naciones. Y cuando uno ve a Saulo, vean lo que dice 9:17. Vamos rápido porque vamos a terminar rápido. 9:17. Léamelo a alguien que tenga voz de trompeta. Hermana que está aquí enfrente, hermanita Eva. 9:17, ¿qué dice? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Lo que yo le dije no fue una visión, se le apareció Jesús. Por eso y aquí viene una parte que quiero que usted entienda. Nadie
en esta tierra, y estamos a nivel nacional e internacional a través de la televisión y diferentes redes sociales, nadie en la tierra puede llamarse apóstol al menos que no tenga una aparición del mismo Cristo que se le aparezca. Porque los mismos discípulos dijeron, cuando iban a elegir el apóstol número 12, dijeron, tiene que ser uno que ha estado, dijo, desde el bautismo de Juan, ha estado, dijo, con nosotros todos los días, que el Señor estuvo con nosotros, y que sea testigo, dijo, de la muerte y de la resurrección de Cristo. ¿Qué significa? Que todos esos apóstoles que andan ahí son farsantes, son charlatanes, no es cierto. Pero Saulo sí puede decir, hermanos, porque el mismo Jesús se le apareció. Ahí se le apareció el mismo Dios. Aleluya. Ahí no fue un mensaje, hermano, de un diácono, un predicador, un pastor. Le dice a Ananías, vengo a orar, vengo a que recobres la vista, vengo a que seas lleno del Espíritu Santo, vengo en el nombre del que se te apareció en el camino, de Jesús que se te apareció. No fue una visión, fue Cristo que se le apareció a Pablo. Fue Cristo, por eso de que Pablo nos ha dejado esas grandes enseñanzas y bendiciones maravillosas. Hermanos, es una experiencia sobrenatural. Por eso es que la mayor doctrina de la iglesia, hermanos, nos la ha dado el Señor a través de su siervo Pablo. Sí, amén. Y más adelante dice, después de la conversión, que Dios lo llevó hasta el tercer cielo, hasta el paraíso. No sabemos en qué momento. Recuerde que en uno de los viajes misioneros lo dejaron muerto a pedradas. Quizás en ese momento que estuvo muerto, el Señor se lo había llevado y le mostró grandes cosas. Y cuando lo rodearon los discípulos, se levantó. Pero ahora esos hermanos que andan ahí nomás van a un monte por allá y les echan un poco de aceite y suenan un cuerno. Agarran un cacho lleno de aceite, hermanos, y le echan el ungido de Jehová. Y por ahí aparece uno hermano, en un canal por ahí, mundano, con una espada, con un gran machete. Y le pone, no, hermanos, puras loqueras, hermano. Líbranos, Jehová, hermano, que nos ayude el Señor, hermanos. Pero no importa, hermanos, nosotros mantengámonos en la bendición de Dios, no en una vida de religiosidad, sino en la verdad. En la verdad. Entonces fue el mismo Cristo que se le apareció. El mismo Cristo. Entonces cuando hay esa experiencia, ¿quién iba a detener a Pablo, hermano? ¿Quién lo iba a parar? No había nadie. Por eso él decía, yo estoy dispuesto aún hasta morir por la causa del Señor. O sea, cuando tienes esa experiencia, estás dispuesto a todo por la causa del Señor. Ahora, hay algo aquí, y mire qué maravilloso. Dice el verso, y aquí vamos terminando. Dice el verso 7: pero los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Oyeron la voz. Bueno, decía, ¿y qué pasa aquí? Pero vamos al capítulo 22. En el versículo número 6. Cuando iba de camino ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, aquí estamos viendo que dice la Biblia que, hermanos, que la luz fue tan resplandeciente que era, ¿a qué hora era? Al mediodía. Y esa luz fue más brillante que la luz de un sol. Fue más intensa esa luz que la luz, hermanos, que la luz de un día regular. Pero hay otra parte. Allá dice la Biblia en el capítulo 9 que la gente que iba con Saulo oían la voz pero no veían a nadie. ¿Qué dice el verso 9? Con voz de trompeta me lo lee, por favor. Verso 9, 22:9. Diga. Vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Ok. ¿Qué pasó? Allá dice que oían la voz, pero no entendieron lo que hablaba. Significa que era solamente trato Dios con
Saulo. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha ocurrido? ¿O cuántas veces quizás nos va a tocar que usted oyó algo y usted no entendió nada, y solo aquel para el cual iba dirigido entendió? Pero ¿y cómo pues? Si la Biblia misma dice que el Señor les habló en lengua hebrea, era un idioma que ellos sabían. Significa que Dios tiene la capacidad para cerrar los oídos de uno y para abrir aquel que el cual Dios tiene planes y tiene propósitos. Y miren qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo el poder de Dios. Y usted está, amén. Pero ¿de qué dije amén? Y aquel hermano para el cual iba el mensaje dijo, amén, gloria a Dios, y de soy sano. El Señor me dijo que estoy sano. Pues ni este loco que es lo que tiene, y Dios no ha dicho nada de sanidad. Pero Dios le dijo a él que estaba sano. Imagínate qué extraordinario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea con la cual termino? Siempre que vengamos a la iglesia, cuando usted se hinque, dígale, Señor, háblame, Señor, bendíceme, Dios, abre mis oídos, Señor, abre mis ojos para ver, Señor, porque quiero conocerte, quiero ver tus maravillas, quiero, Señor, agradarte. Saulo no sabía lo que le esperaba, pero dice que de esa experiencia quedó ciego y pasó 3 días donde no comió y no bebió, en ayuno 3 días. Imaginen nosotros que ni un día aguantamos. Pero Dios es bueno, hermanos. Pero si usted se da cuenta que la religión no ayuda a nada, cuando Saulo se convierte, aquí ya es otro ya. Cuando uno experimenta una verdadera conversión, uno es completamente otra persona. Otra persona. ¿Por qué? Porque ya no vive uno, Cristo vive en uno. El Señor vive en uno. Así que si usted ha venido hoy, usted está apartado, usted no ha aceptado a Cristo, hoy es el día. Si usted no se ha reconciliado, hoy tenga esa experiencia con ese Dios fiel y verdadero. Los demás no van a entender porque el trato es con usted. Pero ese mismo Jesús está hoy aquí. Pablo no vio una visión, el Cristo mismo se le apareció. Ahora, el que le está hablando a usted es el mismo Dios, diciéndole que le ama y que quiere salvar su vida. Si este mensaje ha tocado tu vida y quieres abrirle el corazón al Señor y pedirle perdón a Dios por tus pecados, entonces haz esta oración. Reconozco que he pecado y te he fallado, Señor. Necesito tu perdón. Entra a mi vida y cámbiala. Perdóname. Toma mi vida y hazla de nuevo. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar y librar mi alma de condenación. Ayúdame a caminar en tu santo evangelio y perseverar hasta el fin. Amén. Si usted hizo esta oración y desea saber más de este santo evangelio, le invitamos a congregarse con nosotros. Estamos ubicados en el 5757 Rochester Drive, Houston, Texas 77036, Suite 500. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Nos sumamos a la causa de expandir las buenas nuevas, llegando a muchas personas por las redes sociales. Escucha la palabra de Dios a cualquier hora del día, reproduciendo nuestros videos en la plataforma de YouTube. Selecciona el tema de tu preferencia y llénate de Dios. Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un pispileo. Viene el Señor, hermanos, se levantan los que murieron con la fe en Cristo, se abren las tumbas, se levantan, reciben un cuerpo transformado conforme a la gloria de Él, y los que estemos vivos somos transformados. Encuéntranos como Williams Benítez y suscríbete. Iglesia Cristo te llama, te acerca a Dios. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones
y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Imagine qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.